el ruido. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, hermano, vamos a buscar en nuestra Biblia Hebreos 3:15. Hebreos 3:15. Cuando lo encuentre, le ruego póngase sobre sus pies. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Hebreos 3:15. Hebreos 3:15. Gracias, jóvenes, por la alabanza. Gracias, Kevin, Florcita. Gracias, Fran, que hoy ya llega a la 1 de la mañana a la casa. Ahora sí que Hebreos 3:15 dice la Sagrada Escritura, mis hermanos, la leemos así, bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hebreos 3:15. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice así la Sagrada Escritura: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una vez más, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Padre, gracias le damos en esta hora por su amor, su bondad. Gracias por su infinita y maravillosa misericordia. Gracias por el privilegio que nos da de estar en su casa, Señor, para alabarle y bendecirle en esta tarde tan linda. Gracias por cada hermano, hermana, joven, señorita que está en este lugar. Reciba la alabanza, la adoración, la gloria, la honra, por siempre, para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento, hermano lindo y querido. Cuando las aeronaves, mis hermanos, van llegando a lo que es, mis hermanos, van llegando al aeropuerto, mis hermanos, hay muchos aviones que están despegando, hay muchos aviones que están llegando también, mis hermanos, porque al parecer usted mira un avioncito que va, pero cuando usted se mete a las redes sociales a ver la circulación, el tráfico en el aire, usted, mi hermano, ve como que está en el centro de San Salvador. Aquellos aviones por aquí, aviones por allá, de diferentes marcas, tamaños, países, mis hermanos. Entonces cuando el avión va llegando, el piloto va llegando, abre el micrófono, mis hermanos, y hay muchas voces de diferentes aviones, mis hermanos. Entonces allí, mis hermanos, el piloto, mis hermanos, trata de enfocar su oído, mis hermanos, a la voz donde está la torre del aeropuerto donde va a aterrizar, porque esa es la voz, mis hermanos, que sabe, mis hermanos, cómo está, que le guía a mis hermanos a la pista donde se va, al hangar, a la pista número tanto donde se va a meter, donde va a aterrizar. Él tiene que afinar el oído, mis hermanos. Claro que hay sistema para que apaguen los demás, pero tiene que tener el oído abierto para oír lo demás, porque otro avión puede ir cayendo, porque otro avión, mis hermanos, puede haber tenido el viento, lo pudo llevar de lado. Entonces tiene que tener abiertos todos los canales, pero el piloto tiene que oír, mis hermanos, la voz de la torre en la cual, mis hermanos, sabe y le está guiando. Ahora, ¿por qué, mis hermanos? Porque esa es la voz segura. La del voz de la torre es la voz segura que tiene y le habla con autoridad. Hermanos lindos y queridos, en ese sentido Dios también, mis hermanos, habla directamente. Dios habla claro. Hay diferentes voces, mis hermanos, que vienen a la vida: la voz del miedo, la voz del temor, la voz de la angustia, la voz crítica, la voz, mis hermanos, amenazadora. Hay diferentes voces, las voces sociales, mis hermanos, y muchas veces, mis hermanos, no logramos oír o diferenciar la voz de Dios. En tantas voces, mis hermanos, que están allí, mis hermanos, muchas veces no diferenciamos la voz. Hermanos lindos y queridos, cuando Hebreos 3:15 habla, que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Allá, mis hermanos, en el desierto, el pueblo de Israel le dijo a Moisés y le dijo, ¿está Dios con nosotros o no está? Esa fue la provocación, y a Dios le molestó. Tocaron el corazón de Dios. Y ahí pasó una catástrofe, mis hermanos, porque ellos no quisieron oír la voz de Dios, porque ellos, mis hermanos, habían oído la voz de Dios, porque ellos habían visto cómo Dios hablaba, cómo Dios obraba, pero en ese momento provocaron, tentaron a Dios y le dijeron, ¿está Dios con nosotros o no está? Hermano lindo y querido, y muchas veces, hermano, vienen a nosotros pensamientos en nuestra vida que parecen voces, pero no todo pensamiento es la voz de Dios. No todo pensamiento es la voz de Dios. Y muchas veces, hermano, estamos en la madrugada, no podemos dormir, pero estamos pensando y de repente se nos viene una idea y pensamos que Dios. No, lo que pasa es que no podemos dormir. El café helado que nos tomamos en la noche, mis hermanos, no nos dejó dormir y estamos eléctricos, estamos brincando. Hermano lindo y querido, no todo pensamiento es la voz de Dios, no toda idea, mis hermanos, es la voz de Dios. Entonces nosotros como cristianos necesitamos, mis hermanos, aprender a oír entre tanto ruido la voz de Dios. Necesitamos aprender. ¿Por qué razón? Porque, mis hermanos,
Dios sabe cómo hacerse escuchar. Pero estamos tan, mis hermanos, tan inundados de diferentes voces, mis hermanos, que nosotros llegamos a creer que todo lo que estamos oyendo es la voz de Dios. ¿Sí? Estamos, mis hermanos, muchas veces escuchando, mis hermanos, la voz del rencor, la voz de la amargura que tenemos, la voz del resentimiento, mis hermanos, la voz de falta de perdón, la voz del amor. Y hay voces, mis hermanos, que parecen suaves y dulces, pero no son voces, mis hermanos. Y se lo voy a aplicar un poquito fuerte. ¿Sí? Cuando secuestran a alguien, mis hermanos, capturan a alguien, el secuestrador le dice: tranquilo, no va a pasar nada, para que la persona se tranquilice. Y es una voz falsa. ¿Está conmigo? El violador de niños, ¿sí? Él seduce al niño a tal grado que le dice: tranquilo, no va a pasar nada, es un juego. Y le está hablando suave, pero no es voz correcta. Es un amor equivocado. ¿Sí? El hombre que le pega a la mujer dice: tranquila, mi amor, fíjate que se me salió, no quería, perdóname. Es una voz suave, pero que ya golpeó, ya maltrató. Y así hay diferentes voces, hermano. En la vida hay diferentes voces que nosotros, en tanto ruido, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, la voz correcta. Que quizás hoy no lo vas a entender, pero va a llegar un momento en el cual vas a necesitar escuchar la voz de Dios para no cometer más errores, para no seguirte equivocando, para hacer lo correcto. Dios sí sabe cómo hacerse escuchar. La palabra nos enseña, mis hermanos, que Dios habla con autoridad, no con confusión. Oiga, número uno, Dios habla con autoridad, no con confusión. Su voz es clara, su voz ordena, su voz dirige. Su voz es clara, su voz ordena, su voz dirige. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pues después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin confusión, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermano lindo y querido, la característica de la voz de Dios es que la voz de Dios es clara. Dios no te manda confusión, Dios no te manda hacer locura. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios habla, pide, mis hermanos, y pide claramente. Cuando Dios ordena, mis hermanos, de la manera correcta. Da las órdenes específicas. Y muestra de ello, mis hermanos, el ejemplo Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo. Hechos 9, 5, 6, mire lo que dice, mis hermanos. Usted se puede la historia, pero le voy a leer estos dos versículos. Dice, ¿se acuerda que Pablo iba persiguiendo a los cristianos? La historia es que Pablo pedía cartas, mis hermanos, al concilio, a los ancianos religiosos. Pablo pedía cartas para irse a meter a los hogares, como en nuestros días, las casas de oración. Y llevaba, mis hermanos, y los iba a sacar allí. Los amarraba, mis hermanos, y los ataba a su montura. Y empezaba él a caminar en su caballo. Y no le importaba si la gente se caía, niños, mujeres, hombres, se caían. Y él seguía caminando. No hay que te caíste, voy a ir más despacio. No. Eso hacía él. Y persiguiendo, mis hermanos, a la iglesia, se encontró con el Señor. Y dice la palabra que el Señor lo derribó. Mire cómo es la voz de Dios. La voz de Dios es clara. La voz de Dios, mis hermanos, ordena. Y la voz de Dios dirige. Y muestra de ello es el apóstol Pablo. Versículo 5 y 6 de Hechos. Hechos 9, 5 y 6. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Cuando había caído. ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando, Pablo, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La voz de Dios, mis hermanos, es clara, ordena, da órdenes y dirige. Dios no anda con confusiones. Cuando Dios te dice algo, levantate, predicar. Cuando Dios dice: levantate, ministra a tu hijo. Cuando Dios dice: levantate y orar por tu marido. Cuando Dios dice: levantate y a orar por este proyecto. Cuando Dios te manda a leer la Biblia, mis hermanos, Dios no te manda en confusión. Dios da órdenes claras. Cuando Dios dice: quiero que dejes de hacer de esto, quiero que cambies tu vida, quiero que cambies tu temperamento, quiero que no seas grosero con tus hijos, quiero que no seas grosera con tu marido, quiero que no seas grosero con tu esposo, ¿sí? Quiero que ames mucho al pastor. Dios no habla, pues. Hermano lindo y querido, Dios le dijo a Pablo, y las órdenes fueron específicas. Pablo le dijo: ¿qué quieres que haga?
En ese momento Pablo se levantó, no miraba nada, quedó ciego. Los que iban con él, mis hermanos, a capturar cristianos, también oyeron la voz que le habló a Pablo. Y Dios le da la orden más adelante a Simón el curtidor, donde lo manda a la casa a hospedarse. Y allí estuvo, mis hermanos, y le habla a otro que fuera a orar por él. Y le dice: pero Señor, ese hombre es peligroso. Él persigue cristianos, los captura y los lleva al concilio para que sean juzgados, para que sean maltratados. Y le dice el Señor: yo te estoy dando una orden al otro. Siga leyendo ese versículo, capítulo 9 en su casa. Y le dice: yo te estoy dando una orden, porque instrumento útil me es este. Hablando de Pablo. ¿Sí? La voz de Dios, mi hermano, no tiene confusión. La voz de Dios. ¿Y qué estamos aprendiendo esta tarde, mis hermanos? A diferenciar la voz de Dios del ruido. De muchas voces que vienen a nuestra vida, de muchas voces raras, extrañas que vienen a nuestra vida. En el Edén, mis hermanos, hubo una voz rara y extraña, la de la serpiente. Sí, ahí estaba, mis hermanos, en el Edén. Pero ¿para qué la puso Dios? No, el enemigo hizo que hablara, no era Dios. Ahí estaban los demás animales. Ahí estaban, mis hermanos, pero viene el enemigo y hace que el animal hable. Según dicen algunos historiadores, hermanos, son especulaciones, ideas, de acuerdo a la historia, de acuerdo a mis hermanos, a diferentes, estudiando las palabras adecuadas, mis hermanos, comas, puntos, tildes. Se dice que la serpiente caminaba erguida. ¿Sí? Pero en aquella vez, mis hermanos, que engañó a Eva y Adán, Dios le dijo que se iba a arrastrar. Hermano lindo y querido, pero esa voz extraña que llegó allí, llegó a transgiversar la voz de Dios. Dios le dijo: del árbol que está en medio del huerto del Edén no comerán, porque ese árbol, si ustedes lo comen, van a saber el bien y el mal. Van a descubrir que hay cosas que no deben hacer. Y la serpiente le dijo: no, niña, ¿cómo es eso que el pastor le dice que usted no vaya al baile? ¿Cómo es eso que el pastor va a andar metiéndose en su vida? Él es el pastor de la iglesia, no se tiene que meter en su vida. Usted haga lo que haga, niña. Usted está joven, aguanta 3 matrimonios todavía. La voz del enemigo. La voz del enemigo se mete, mis hermanos, audazmente. ¿Sí? Hermano lindo y querido, la voz de Dios es clara, la voz de Dios ordena, la voz de Dios dirige, no te mete en confusión. Muestra de ello el apóstol Pablo. Esa es la voz de Dios. Y tenemos nosotros que tener la seguridad, y tenemos que aprender a tener el oído afinado a oír la voz de Dios, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque lo vamos a necesitar. Nosotros los cristianos, mis hermanos, vienen muchas ideas, vienen muchos pensamientos, oímos muchas voces raras, muchas voces extrañas, mis hermanos, que no son de Dios. ¿Sí? Y hay cosas que parecen de cristianos, pero no son cristianos. ¿Sí? Hay palabras dulces, mis hermanos, como la del violador, como la del secuestrador. ¿Sí? Hay voces, mis hermanos, que llegan al corazón, que llegan al alma, de aquel que quiere enamorar a la señora, de aquel que quiere enamorar. ¿Por qué razón? No, anda a la casa pues y quiere pescar, quiere ver qué consigue. Y la voz le cambia, no es la que ya después, cuando ha agarrado a la mujer y ya la tiene como esclava, como sirviente en la casa, ya la voz no es la misma, mi hermano. Hermano lindo y querido, la voz de Dios es clara, firme, ordena y dirige. ¿Cómo diferenciar la voz de Dios del ruido? Número 2, la voz de Dios se reconoce en la intimidad, no en la carrera, no en la prisa, sino en la presencia. ¿Está conmigo? Número 2, para reconocer la voz de Dios en medio del ruido, mis hermanos, la voz de Dios se reconoce en la intimidad, se reconoce no en la carrera, mis hermanos, no en la prisa, sino, mis hermanos, en la presencia. Y para estar en la presencia hay que tener humildad, y para estar en la presencia hay que tener devoción, y para estar en la presencia hay que tener sometimiento, y para estar en la presencia hay que saber esperar. No es a la carrera. No es a la carrera. Que Dios puede hablar por sueños, como lo está haciendo, mis hermanos, allá en Uganda, en África, en esos países donde, mis hermanos, allá en China, donde prohíben la Biblia. Dios se revela en sueños, Dios se revela, habla directamente al oído, mis hermanos. Pero usted no está en China, usted tiene una Biblia, usted tiene iglesia, usted tiene predicación, usted tiene pastor. Amén. ¿Sí? Que Dios se te puede revelar, amén. Que Dios te puede hablar, amén. Dios tiene la capacidad, la potestad de hacerlo. ¿Sí? Pero usted tiene una Biblia, usted tiene una radio,
Usted tiene, mis hermanos, una iglesia donde congregarse, donde oír la voz de Dios. La voz de Dios se reconoce en la intimidad, no en la carrera, no en la prisa, sino en la presencia. Santiago 4, 8 al 10 dice la palabra, ¿cómo dice? Lea conmigo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. ¿Y qué dice? Y Él os exaltará. ¿Sí? La palabra de Dios es clara, que dice que nos acerquemos, un encuentro, una intimidad. ¿Sí? Que Dios puede hablarte caminando, que dice, amén, Dios lo puede hacer. Pero nosotros tenemos que buscar a Dios en la presencia, en la intimidad, en la relación. ¿Sí? Pero muchas veces decimos, es que Dios, yo sé cómo tengo la relación con Dios. ¿Cuál relación, loco, loca? ¿Sí? Si solo cuando se te friega el carro, solo cuando tu hijo está enfermo, solo cuando estás acabado, te acordás de mí. Nunca he visto que te rodillé, nunca he visto que ayuné, nunca he visto. Dijiste que iba a empezar el año haciendo las cosas bien, yendo a la iglesia, leyendo la palabra, orando, y hasta el día de ahora no te he visto. ¿Sí? Llegamos a decir que tenemos una relación con Dios. Yo, mis hermanos, quizás te diría, ¿cuál relación? Llamar relación a eso que te acordás allí, ¿sí? Llamar relación a eso de que en la mañana decís, Señor, aquí voy, gracias por un día más de vida. ¿Eso es relación? Dígale eso a su mujer, vamos a ver si no le encachimba a la señora, ¿sí? Porque la señora quiere que usted le diga, mira cómo está. Al llegar quiere que le diga, mira cómo te fue. Y empieza ella a narrarle todo el viaje, mis hermanos, ¿sí? Y usted tiene que escucharle, mi hermano, porque, ¿sí? El hombre no, el hombre dice, mira mi amor, ¿cómo te fue? Le dice la señora al Señor, bien. Y ahí luego todo, hermano, no espere más, porque ya le declaró todo lo del día. ¿Sí? Hermano lindo y querido, y la palabra dice, nosotros para entender, para escuchar la voz de Dios en medio del ruido, la voz de Dios se reconoce en la intimidad, en la relación, no en la carrera, no en la prisa, sino en la presencia. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Cómo acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros? Dice que limpiemos nuestras manos, ¿sí? Los que estamos en pecado, que nos limpiemos, dice la palabra. Y dice más adelante que nosotros, los de doble ánimo, purificar nuestros corazones. Que debemos de ver por qué el desánimo ha llegado a nuestra vida, por qué el desánimo se ha metido en el corazón, por qué el desánimo ha llegado, ¿sí? Eso dice la palabra. Que debemos de limpiar de aquel desánimo, de aquella locura que se nos ha metido, por la cual no buscamos a Dios, por la cual no seguimos a Dios. Hermano lindo, nosotros debemos de reconocer la voz de Dios en la intimidad, en la presencia, ¿sí? Queremos escuchar la voz de Dios, queremos que Dios nos hable, mis hermanos, pero no estamos en la presencia, no estamos en la comunión. En la mañana, en la oración de la madrugada, le digo a los hermanos que participan conmigo en la oración, y usted que la escucha, le digo también, hermano lindo y querido, aquí no estamos haciendo un ritual, aquí no estamos haciendo una práctica religiosa, evangélica. Aquí estamos tratando de buscar la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios, de decirle, Señor, perdóneme, porque lo primero que decimos es darle gracias por un día. Luego le pedimos perdón y al final le decimos que es lo que necesitamos. Pero lo que más necesitamos es oír la voz de Dios. Todos aquellos hombres de la Biblia, mujeres de la Biblia, que cuando Dios los llamó, lo que cambió su vida, lo que cambió, mis hermanos, su propósito fue la voz de Dios. La voz de Dios directa, la voz de Dios a través de un mensajero, a través de un profeta, a través de una circunstancia. Dios habla, Dios sabe cómo hablar. ¿Está conmigo, iglesia? Pero eso cambió la vida. Lo que usted y yo necesitamos es escuchar la voz de Dios, escuchar la voz correcta, ¿sí? Es que lo que usted diga, pastor, no, mis hermanos, ya me dieron un café allí bien amargo, hermano, mis neuronas están volando, mis hermanos, ¿sí? ¿Está conmigo? Hermano lindo y querido, usted debe de escuchar la voz de Dios para que las cosas cambien en su vida. Repasemos, mis hermanos. Número 1, ¿qué debo de hacer, mis hermanos, para escuchar la voz de Dios, la voz de Dios en medio del ruido?
Dios habla claramente, Dios ordena y Dios dirige, Dios habla con autoridad. Número 2, la voz de Dios se reconoce en la intimidad, no en la carrera, no en la prisa, sino en la presencia. Número 3, la voz de Dios, mis hermanos, la vamos a reconocer en medio del ruido, porque Dios habla al corazón rendido. Dios habla al corazón rendido, la voluntad quebrantada, el corazón quebrantado, los sentimientos quebrantados, el hombre quebrantado, la mujer quebrantada, escucha mejor la voz de Dios. ¿Está conmigo? ¿Sí? Por eso el escritor de la Biblia dice, cuando estemos en diferentes pruebas, dice, alegraos cuando estés pasando por diferentes pruebas, porque estamos propensos a oír la voz de Dios. Que la podemos oír de diferente manera. Sí, la podemos oír cuando vas caminando, cuando vas conduciendo. Sí, puedes oír la voz de Dios cuando estás trabajando. La puedes oír, hermano lindo y querido. Pero una cosa es cierto, Dios habla al corazón rendido. ¿Por qué? Dios no compite con nuestra voluntad, Dios no compite con nuestro control, porque todo lo que queremos controlar nosotros, porque todo lo queremos hacer nosotros. Mire la oración que hacemos, no la estoy juzgando, no la estoy criticando. ¿Sí? Pero la oración que hacemos, dame, 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 dame. ¿Sí? ¿Y usted ha oído cómo ora su servidor? ¿Qué le dice? Te suplicamos, Señor. ¿Sí? Porque queremos controlar todo. Así como controla a sus hijos, controla a su marido, quiere controlar a Dios. No, señora. Su marido porque es su marido. Nadie dijo amén de los hombres ni las mujeres, hermano, pero bueno. Hermano lindo y querido, la voluntad quebrantada oye mejor la voz de Dios. Hermano lindo y querido, Dios no compite con nuestra voluntad, con nuestro control. Nosotros queremos controlar todo. Señor, dame esta bendición. Señor, quiero hacer esto, quiero, sí. No está malo, no está malo. No estoy juzgando tu oración, no estoy criticando tu oración. ¿Sí? Pero ya le preguntamos al Señor si quiere, ya le dijimos al Señor si es su voluntad. Ya preparamos el corazón para hacer lo que Él dice, porque siempre que Dios hace algo en nuestra vida, también pide algo de nosotros. ¿Necesita algo de Dios de nosotros? No. Pero el agradecimiento no solamente se dice, se demuestra. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ya le dijimos al Señor dónde vamos a estar cuando Dios nos bendiga. Ya, mis hermanos, sabe el Señor. Nosotros en la madrugada decimos, Señor, tú sabes que nuestro corazón ya está preparado. ¿Sí? Nuestro corazón ya está listo para recibir la bendición, porque no nos vamos a perder, porque no nos vamos a alejar. Más vamos a estar en tu casa, más te vamos a servir, más vamos a ofrendar, más vamos a dar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos agradecidos. Amén, iglesia. No es solo de pedir, no es solo de venir, dame, dame, dame. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no compite. Hermano lindo y querido, Dios habla el corazón rendido. Salmo 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Encamíname en tu verdad y enséñame, dice el salmista. El salmista, mis hermanos, David había fallado a Dios. Le había fallado, mis hermanos. Y Dios no le contestaba. El salmista le seguía cantando, le seguía dando salmos. Señor, si en algo yo sé que te he fallado, pero encamíname en tu verdad. Guíame, Señor, ¿cómo querés que esté? Y dijo el Señor, en el libro de los Hechos escribe el Espíritu Santo, que David era conforme al corazón de Dios. Al año Dios le contestó a David, hermano. Pero en ese año que no le contestaba a Dios porque estaba enojado, no. Porque Dios quería que David reconociera quién era Dios y a quién le había fallado. ¿Sí? Hermano lindo y querido, óigame esto. Encamíname en tu verdad y enséñame, le decía. Enséñame qué es lo que debo de hacer. ¿Por qué? Porque Dios no compite con nuestro control. Nosotros controlamos la familia, controlamos el ministerio, controlo los ministerios como pastor. Sí, pero Dios no quiere, mis hermanos, ¿sí?, competir con mi voluntad. No. Dios es tan lindo, tan padre, tan maravilloso, tan caballeroso, que nos da la pita, mis hermanos, para que nos equivoquemos, ¿sí? Para luego alarnos y decirnos, ¿sí?, obedece mi palabra, entendé mi palabra. No es lo que vos decís, es lo que yo digo, porque Él es nuestro Padre, nuestro Dios. Decía la alabanza: yo solo sé que yo soy su hijo
Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé, ¿sí?, que yo soy su hijo. Dios, mis hermanos, no es el empleado, no es la hermana que está asistiendo, no es el hermano que está asistiendo, no que le damos la lista, haga esto, haga esto, haga esto. No, Dios no es ese. Dios es Padre, Dios es nuestro Dios, Dios es nuestro todo, al cual le merecemos honra, obediencia, adoración, ¿sí? Y mucho respeto, hermano. ¿Está conmigo? Para diferenciar la voz de Dios del ruido. Número 3, Dios habla el corazón rendido. Mientras tengamos soberbia, mientras tengamos orgullo, que Dios no puede hablar. Sí, Dios puede hablarnos. Dios puede hablarnos, sí, lo puede hacer. En desobediencia Dios puede hablarnos, hermano. ¿Sí? Dios nos puede usar en desobediencia, sí, nos puede usar en desobediencia, pero después hay que pagar un precio. ¿Sí? Judas andaba ganando almas. Judas echaba fuera demonios. Ahí andaba en el equipo de los 70. Ahí andaba echando de fuera demonios. Y llegaban contentos ellos, ¿verdad? Hey, chócale, chocando las manos. Hey, vieron como aquel demonio. Sí, sacaron alfileres, sacaron sapos, ranas. ¿Viste? Sí, ahí salía, decía como exagerado, ¿verdad? Ahí andaba. Anduvo 3 años con el mejor predicador, anduvo 3 años con el mejor pastor, como el mejor hombre, el mejor consejero, el mejor orientador, el mejor maestro. ¿Sí? El problema no es, mis hermanos, el que tengamos el mejor maestro, el mejor pastor. El problema es que no obedecemos y no nos sometemos a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Dios no compite con nuestra voluntad. Para oír la voz de Dios en medio del ruido, Dios habla al corazón rendido, al corazón contrito y humillado. ¿Sí? Hermano lindo y querido, número 4. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en medio del ruido que existe ahora en día? La voz de Dios nunca contradice la Biblia. Nunca una orden de Dios va a contradecir la palabra de Dios. Nunca la orden de Dios, la palabra de Dios, va a ir en contra de sus mismos principios. Nunca. Nunca. ¿Sí? Nunca. Dios no te va a mandar a hacer, no te va a pedir nada que no esté de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Sí? Dios nunca te lo va a pedir. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Ninguna orden de Dios viene en contra de la palabra del Señor, dentro de su misma palabra. ¿Por qué? Dios, mis hermanos, no se desdice, no se contradice. ¿Sí? No va a contradecir lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso debemos de conocer la palabra. Para cuando venga la voz de Dios, debemos de saber que es Dios el que está hablando, porque Él no va a ir en contra. Pégale a tu mujer para que le demuestres el amor. Eso no es bíblico, mis hermanos. ¿Sí? Es que bueno, para que la señora entienda, pero no es bíblico, ¿verdad? No, mentira, hermano. ¿Eh? ¿Sí? Es por tu bien, le dijeron a alguien. ¿Sí? Si su marido lo regaña, es por su bien, hermano, le digo, para que sea obediente. Hermano lindo y querido, Dios no manda hacer cosas que van en contra de la Biblia. ¿Sí? Y esa es la voz de Dios. Dios no se desdice. Dios, mis hermanos, si no es bíblico, no es de Dios. Si no va pegado a la palabra del Señor, no es de Dios. ¿Sí? ¿Cómo usted ha oído esas historias de cristianos que dicen, mis hermanos? ¿Qué dice el pastor? Mira, Dios me ha hablado que te vayas a acostar conmigo, que esta noche. No, hermano, eso no es de Dios, eso no es bíblico. ¿Está conmigo? Por un ejemplo, que todos los hermanos dicen que le tienen que dar al pastor. No, la Biblia no dice eso, mis hermanos. ¿Sí? La Biblia dice que el que trabaje en la obra, que viva de la obra, pero no dice que nada tiene que abusar de la gente. En ninguna manera, mis hermanos. La Biblia no dice eso. ¿Sí? ¿Está conmigo? Hay muchas cosas, mis hermanos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Dios no va a pedirte algo, no va a decirte algo que va en contra de la Biblia. ¿Sí? Dios no va a decirte eso. Hermano lindo y querido, y nosotros tenemos que diferenciar la voz de Dios, la voz correcta, porque va apegado a la palabra del Señor.
porque va apegado a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? No se te olvide que toda orden de Dios y todo lo que te pide Dios va apegado a su sagrada escritura, no en contra de la palabra, no en contra de la palabra. Como aquellos, mis hermanos, esa religión musulmánica, ¿sí? Que dicen que Mahoma, mis hermanos, ordena, que Alá les ordena matar a los infieles, ¿sí? A los que van en contra, ¿sí? Ellos transgiversan muchos textos, mis hermanos, del Corán, van en contra, mis hermanos, de la Biblia, ¿sí? Muchas palabras que hoy en día se oyen, que transgiversan la palabra del Señor. Muchos movimientos, mis hermanos, van en contra de la palabra del Señor. No son correctos, no son de Dios. ¿Sí? Ahí está, mis hermanos, el movimiento de los arcoíris, de los colorcitos. ¿Sí? Ellos aprovechan cada texto, mis hermanos. Cuando dice aquella palabra, mis hermanos, que Jonatán amó a David. ¿Sí? Ellos agarran ahí y hacen ellos creer que ellos tenían una relación íntima. Como su mente está perversa, como ellos no tienen amistad concreta, una amistad sincera, ¿sí? Ellos aducen, ellos concluyen que tenían una intimidad y agarran de eso. Si Jonatán y David se amaban, ¿sí? Y de eso, y muchos textos de la palabra que toman, mis hermanos. Otro texto que transgiversan, de los que me acuerdo en este momento, allá en el Génesis, donde dice en la creación: y hizo Dios, y creó Dios, varón y hembra los creó. Ya ven, si ahí venía que el hombre y la mujer podían tener los dos sexos, los dos gustos. Así transgiversan, mis hermanos, y muchas cosas en la Biblia. ¿Sí? Y no solo ellos, pastores, cristianos, transgiversan la Biblia a su manera, a su gusto. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer creer al pueblo. Y usted tiene que leer la palabra, conocer la palabra de Dios. No le decimos que lea la Biblia, porque aquí los cristianos leemos la Biblia. Lea la Biblia para que conozca la voluntad de Dios, la verdad de Dios, lo que Dios dice, mis hermanos, para que nadie le dé garabato, para que nadie le dé fantasía, para que nadie lo engañe. Usted tiene que conocer la palabra del Señor. Usted no tiene que quedarse con lo que el pastor dice. Usted tiene que ir a la palabra y verse lo que dice el pastor. Está en la Biblia. Porque si no está en la Biblia, está fuera de la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Hermano lindo y querido, ¿cómo hacer para diferenciar la voz de Dios del ruido? Número 5, Dios habla mientras caminamos en obediencia. Dios habla mientras caminamos en obediencia. No, mis hermanos. Pero Dios habló a Jonás cuando iba en desobediencia. Dios habló al hijo pródigo cuando iba en desobediencia. Usted no es el hijo pródigo, usted no es Jonás. ¿Está conmigo? ¿Sí? No tratemos de agarrarnos de eso, mis hermanos. ¿Sí? Hermano lindo y querido, Dios habla mientras caminamos en obediencia. En obediencia es cuando Dios dicta sus leyes, cuando Dios dice que estamos en el correcto, haciendo lo correcto. La dirección llega en el movimiento de obediencia. La dirección llega en el movimiento de obediencia. Moisés, mis hermanos, habían salido, habían visto la mano de Dios, 10 plagas. Dios había derrotado los dioses, mis hermanos, de los egipcios, las moscas, las ranas, las úlceras, ¿sí? Todo eso eran los dioses, había atacado. Y los piojos, ¿por qué? Solo para decirle, ¿por qué los piojos? Dios mandó piojos a Egipto. Porque los egipcios, mis hermanos, ellos tenían la cultura, mis hermanos, de la belleza. ¿Sí? Si un hijo de ellos le salía deforme, ellos lo tiraban, lo desechaban. Gracias a Dios no fuimos egipcios, hermanos. Nos echa la mamá. ¿Sí? No, ellos tenían cultura, cuidaban su maquillaje. En la mayoría de imágenes, en lo que ellos han encontrado en sus escrituras, en sus jeroglíficos, ellos hacen alusión a la belleza, a cuidarse.
Entonces cuando llegó con piojos, mis hermanos, todas las egipcias piojosas y los hombres piojosos, hermanos, sí, y ellos cuidaban su cabello. Entonces cuando tenían que se ponían feos, según ellos. Dios los atacó, ¿sí? Pastor, me está atacando Dios con la plaga. No, báñese bien, hermano. ¿Sí? Venden un jabón que se llama Pulguín. Ah, no, ese para no, ese no es para sí, no. Hermano lindo y querido, ¿sí? Había derrotado a 10 plagas, a 10 dioses. El último fue el cruel. ¿Por qué? Porque según los egipcios, Faraón era Dios y su hijo, el descendiente, el primogénito, iba el que lo iba a suceder, el que lo iba a seguir. Entonces era el Dios, y Dios mató al hijo del Dios Faraón. Y salen, hermano, y cuando murieron todos los primogénitos de los egipcios, sale y le dice Faraón: váyanse con amargura, sí, váyanse. Y Moisés le dijo: pero no podemos irnos sin nada porque necesitamos para el bus, le dijo. Sí, necesitamos, no hemos trabajado 430 años y a nosotros nos cuesta esto, algo tenemos que llevar, dijo. Vaya, y empezaron a quitarle, a darle joyas, a darle prendas, mis hermanos, para que llevaran los israelitas, porque dijeron: ofrecer culto a Dios en el desierto. Vamos, dijeron, miren, ¿sí? Hermano, y se fueron, mis hermanos, y llegaron, y Faraón reaccionó. Y cuando reaccionó de que había dejado ir al pueblo esclavo, ya mi hijo está muerto, ahora me la van a pagar, y monta y sale detrás de ellos al frente. El Dios de Egipto iba tras Israel. El Dios de Egipto, Faraón era un Dios, iba atrás del pueblo en sus caballos, en sus carruajes. Ya tenían caballos, ya tenían armas, ¿sí? Y salen en sus carruajes, y el pueblo de Israel iba caminando con sus corderitos, con sus ovejas, con sus niños, con sus mujeres, con sus ancianos. Iban caminando y oían el tropel, aquello de los caballos, de las carretas que iban. Y llegan al mar, y el mar estaba así, en la montaña de Pirairol, la montaña de Asdol, el mar, y Faraón detrás. Estamos fritos, hermanos. ¿Sí? Y el pueblo le vuelve a ver a Moisés, mis hermanos, y Moisés vuelve a ver al cielo y se aparta un poquito y le dice: Señor, ¿y qué hacemos? Faraón viene detrás con su gente, con sus carros, ¿sí? Y Dios le dijo: ¿y por qué clamas a mí? Di al pueblo, a los sacerdotes, que pasen y marchen. Y los sacerdotes, cuando iban entrando, sus pies se mojaron, porque el líder es el que se moja. El líder es el que va adelante, el que se pone adelante a orar, el que va adelante ayunando, el que va adelante haciendo, el que va adelante obedeciendo, ¿sí? Y el mar se abrió. Cuando iban caminando en obediencia, ¿sí? Dios habla cuando vamos caminando en obediencia. La dirección llega cuando vamos, mis hermanos, en fe. Dice la palabra, Proverbios 3, 5, 6: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6, lea conmigo: reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Él enderezará tu vereda. En obediencia. ¿Cómo distinguir la voz de Dios, mis hermanos? Cuando vamos en obediencia, caminando en obediencia, haciendo las cosas en obediencia. Me equivoqué en esto, Señor, pero traté de obedecerte. Sigo caminando, me levanto, y Dios va enderezando. Dice: por eso fíate de Jehová, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tu vereda. En obediencia. ¿Cómo conocer la voz de Dios en medio del ruido? Dios no siempre grita. El pastor es el que te grita. Dios no siempre grita, ¿sí? A Pablo no le gritó, lo derribó de su orgullo, ¿sí? De lo que él iba haciendo. A Jonás permitió, mis hermanos, que se fuera, ¿sí? Y se equivocara y cayera en el vientre del gran pez, ¿sí? Así le habló Dios. Dios le habló a Sansón. ¿Cómo le habló a Sansón? Cuando él le dijo, la Dalila: Sansón, los filisteos vienen a atacarte.
ya le habían quitado sus trenzas, sus cuedejas, ya lo habían rasurado, ¿sí? Y trató de levantarse, ya lo habían amarrado con bejucos. Y dijo, como las otras veces saldré. Y dice la palabra tristemente que Dios no se sabía, Sansón no sabía que Dios ya no estaba con él. Así le habló Dios, ahí reconoció. Y cayó, mis hermanos, como un juego. Y los filisteos lo llevaron al circo para que divirtiera al pueblo, para demostrarle que aquel que había matado filisteos, ¿sí?, ellos podían más que Sansón y su Dios. De repente aparece cuando estaba en un juego, cuando iban a divertirse, porque ya le habían sacado sus ojos con un tipo de cuchara, ¿sí? No crea que con anestesia ni nada, con un tipo de cuchara le sacaron los glóbulos de sus ojos. Ya estaba ciego, pero de repente en ese lugar Dios nunca nos desampara a pesar de la desobediencia. Y dice la palabra que apareció un niño. ¿Quién es ese niño? El Espíritu Santo, que apareció en ese momento y le dijo: niño, guíame a donde están las columnas de este circo, ¿sí? Y estaba lleno el lugar porque iban a reírse de Sansón, el que iba ciego, el que le habían sacado sus ojos. Y dice que Sansón lo acercó. El niño, ¿qué pasó? Nada. ¿Dónde quedó? Nada, porque el Espíritu Santo. Y allí, mis hermanos, se fue a las columnas y empezó Sansón. Una vez más, Señor, una vez más, Señor, le dijo. Una vez más, Señor, devuélveme mis fuerzas. Devuélveme mis fuerzas. Su fuerza no estaba en sus trenzas, era un requisito nazareo que tenía que cumplir. Pero sus fuerzas estaban en la confianza, en la relación con Dios. Y derribó, mis hermanos, y dice la Sagrada Escritura que en aquel entonces mató más filisteos que en toda su vida, porque Dios siempre da la victoria. Dios habla de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. Dios, mis hermanos, no grita, a veces susurra, ¿sí? A veces con silencio. Dice la Sagrada Escritura, 1 Reyes 19, 12, 13: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? A veces Dios no grita. Dios te habla a través de las circunstancias. Dios habla a tu mente. Dios habla a tu corazón, ¿sí? Dios habla en las circunstancias que estás pasando. Dios te está hablando. Dios nos habla a través de las cosas que pasan en nuestra vida. La voz de Dios, mis hermanos, para reconocer la voz de Dios y terminar, la voz de Dios siempre nos lleva a obedecer a Jesús, nunca a ir en contra de Jesús, de Dios, de la palabra. Toda la voz de Dios nos lleva, mis hermanos, no a exaltarnos nosotros, nos lleva a nosotros mismos rendirnos. La voz de Dios nos lleva, mis hermanos, siempre a humillarnos delante de Dios, a la obediencia de Cristo. Dice la Sagrada Escritura, Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Ninguna orden de Dios, nada que Dios pide es para que vayamos en contra de la palabra, en contra de Dios. Todo es para llevarnos a la obediencia de Cristo. Muchas de las razones, y pueden haber muchas más, como oír la voz de Dios de la manera correcta. Pero una relación es lo importante. Tu obediencia es importante. Dios va a hablar a tu vida, y quizás Dios ya habló a tu vida, ¿sí? Pero Dios tiene muchas maneras de hablarte. A María se le apareció un ángel y le habló: bienaventurada eres. A José le habló en sueños. José, esposo de María, ¿sí? El hijo que tiene María del Espíritu Santo es: vete, tómala, ámala, cuídala, porque es el Hijo de Dios, ¿sí? A muchos hombres Jesús les habló directamente como persona. A Pablo se le apareció, mis hermanos, derribándolo. A Pedro se le atravesó se le apareció, le habló en un rollo, mostrándole, mis hermanos, animales inmundos. Y Dios le dijo: come, en el sueño, en la revelación. Come. Pero Señor, esos animales son inmundos. La Torah dice que no debemos de comer. Come. No llames inmundo a lo que yo he llamado santo.
porque Dios le estaba diciendo que iba a ir a predicar a los que no eran de Israel, al pueblo gentil, al que no era de Israel. Dios tiene muchas maneras de hablarte, y quizás esta tarde Dios ha preparado el terreno para hablar a tu vida, para hablar a mi vida. Ahora, ¿qué necesitamos? Caminar en obediencia al Señor, en obediencia a la palabra. Ninguna palabra que Dios dé a tu vida, nada va a ir en contra de la voluntad de Dios, nada va a ir en contra de la palabra del Señor. Hermano lindo y querido, Dios no habla cuando estamos corriendo. Dios habla cuando estamos en obediencia y en intimidad con Él, ¿sí? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Habla con Él en intimidad, que Dios tiene una palabra para ti y tiene muchas cosas que decirte. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Bendito Padre y buen Dios, gracias por esta tarde, mi bendito Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por darnos la bendición en esta tarde de estar en su casa. Gracias por darnos la bendición, Señor, de poder escuchar y aprender, bendito Señor, de lo bueno y de lo maravilloso que usted es, Padre Santo. Una tarde con calorcito, Señor, pesado se siente, Padre, pero usted nos ha hablado una palabra clara, una palabra directa a nuestra vida. Damos gracias, mi bendito Señor, por su amor, su bondad y por su misericordia. Gracias por darnos la bendición, Señor, de estar en su iglesia. Gracias por darnos la bendición, Señor, de ser sus hijos. Gracias por darnos la bendición, Señor, de ser su pueblo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por hablarnos directamente a nuestra vida y a nuestro corazón, por enseñarnos, bendito Dios, cuáles son esas claves, esas pautas para hablar, para escuchar y entender su voz en medio de un mundo lleno de ruido, Señor. Gracias le damos por esta hora. Gracias por su amor, su bondad y su misericordia. Solo sabemos que somos sus hijos, Padre Celestial. Solo sabemos que somos pueblo suyo, ovejas de su prado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongámonos sobre nuestros pies, iglesia. Cantemos esta alabanza hermosa. Cantémosla delante del Señor. Vamos, iglesia. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor, y cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Vamos. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y desde el vientre fui escogido en ti, y me llamo el amor, y de nuevo nací y recibido en ti tu sangre en mí fluyó. Vamos juntos. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor.
yo soy hijo de Dios. Y abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Padre bueno, Padre maravilloso, gracias. Gracias, bendito Dios, por cada día instruirnos. Una vez más, Señor, usted nos da una palabra, Señor, porque usted quiere tener y formar una relación sincera, concreta, correcta y verdadera delante de su presencia. Porque su propósito, Señor, en este año, que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal íntimo delante de usted. Gracias, bendito Señor. Gracias por esta palabra de esta tarde, para aprender a reconocer la voz verdadera en medio de un mundo ruidoso, Padre Celestial, en medio de muchas voces raras, extrañas, ajenas a su voluntad y a su palabra. Señor, gracias por la palabra que este día nos ha regalado. Que algo nos ayude, bendito Dios, para tener esa relación verdadera y correcta delante de su presencia. Señor, nos vamos de la iglesia, pero no de su presencia. Nos despedimos en su paz y en su amor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén, amén y amén, iglesia. Le damos un aplauso a Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. Gloria al Señor, iglesia. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Saludos, Michelle Hernández. Saludos, Soraya. Saludos, padrino. Hermana Marina Moreno. Saludos, bendiciones. Gracias, gracias. Bendiciones. Osiris, saludos, bendiciones. Saludos a todos los demás que no logro ver. Un abrazo, bendito. Nos vemos a las 3 de la mañana, si Dios así lo quiere. Saludos, hermanos. Cristo les ama. Nosotros también.